gracias a Dios porque nos da la oportunidad de vivir un día más, de poderle alabar, de poder glorificar su nombre. Y vamos a hacer una oración entregando a Dios nuestra vida, nuestro corazón, y que Él reciba esta adoración en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Padre, te damos por tus bendiciones, Señor. En tus manos ponemos, oh Dios, todo lo que hemos de hacer para honrarte, para alabarte. Padre, no solamente en este culto, sino en toda nuestra vida. Por favor, Dios, ayúdanos y permite que nosotros podamos siempre recordar que tú estás presente en todo lo que hacemos. Gracias por todo, Padre. Recibe esta adoración con todo nuestro amor. En el nombre de Jesús, amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Hermanos, vamos a hacer una lectura en el libro de Efesios, el capítulo 2, del 1 al 10. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hola hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Esta tarde nos toca estudiar acerca de solo la gracia. Estamos viendo temas de la Reforma. A lo mejor usted apenas está aprendiendo acerca de la Reforma. Estamos aprendiendo que la Iglesia tuvo un tiempo en el que tuvo que regresar a las Escrituras para poder hacer las cosas como a Dios le gustaban o le gustan. La Iglesia estaba pasando por un conflicto muy fuerte porque dentro de la Reforma, como ya lo hemos visto otros domingos pasados, como lo vimos hoy en la mañana, como lo hemos visto a través de los predicadores que han estado aquí, hemos visto que la Reforma, en el tiempo de la Reforma había muchos conflictos porque las personas no tenían al alcance esto que hoy usted y yo tenemos, que es la palabra de Dios. No estaba al alcance, las personas no podían acceder a la palabra de nuestro Dios. Y pues simplemente se dejaban llevar por lo que los líderes de la iglesia les decían que era lo correcto, y sin duda cayeron en muchas incongruencias con la Biblia, hasta que se levantaron un grupo de hombres. Hubo pre-reformadores y hubo reformadores. Los pre-reformadores era gente que vivió antes de Martín Lutero y quienes fueron los que empezaron con este movimiento, pero no fue tan fuerte hasta que llegó Martín Lutero a la escena, y es cuando empieza el movimiento de reforma como tal, y a través de estas 95 tesis que Martín Lutero pega en las puertas de la iglesia. Esto era algo normal, pegar los anuncios afuera de la iglesia, y pues ya la gente los veía. Bueno, es así como Martín Lutero se manifiesta en contra de lo que la iglesia hacía con el pueblo. Y dentro de estas 95 tesis, dentro de esto que Martín Lutero, él no estaba de acuerdo en lo que a la gente se le enseñaba, era que su salvación estaba al alcance de una moneda. Es decir, si yo daba, si yo hacía, podía obtener la salvación. Y la gente podía quedarse pobre, podía quedarse en la miseria con tal de tener la salvación para él y su familia. Fíjese cómo estaba la situación en este tiempo. Y es ahí cuando Martín Lutero se levanta y empieza a manifestarse en contra de la misma iglesia, de la misma manera en la que les enseñaban al pueblo acerca de Dios. Hoy nos toca solo gracia. Hace 8 días vimos solo escritura, hoy por la mañana vimos solo fe, y esta tarde maravillosa vamos a ver solo gracia. Pero antes de comenzar, cerremos nuestros ojos, pidámosle al Señor que sea Él el que le hable a usted, que me hable a mí y que me utilice como un instrumento, porque sin duda es un tema que pareciera que todos lo sabemos, pareciera que lo manejamos al 100, pero déjeme decirle que hoy en día seguimos viviendo, pareciera que vivimos sin la gracia de Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, oremos. Padre, gracias te doy porque tú nos permites estar aquí. Gracias te doy porque tú has hablado a mi corazón. Me has enseñado cosas, Señor, que a lo mejor pareciera que ya sabíamos,
pero necesitábamos recordar y necesitaba yo recordar para compartirles a mis hermanos esta maravillosa palabra que tú has traído esta tarde. Te suplico que me utilices y que sea abierto el corazón de mis hermanos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno y siempre tienes una palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es la gracia? La gracia simplemente es algo que no merecemos, es algo que no tenemos nosotros al alcance, que con nada, absolutamente nada, podemos acceder. Nosotros, el ser humano, no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. La gracia es eso. La gracia es la misericordia de Dios manifestada en una cruz. La gracia de Dios es la salvación por medio de Jesucristo, de usted y de mí. La gracia la vamos a recibir sin ningún mérito personal, hermano. Por eso se llama gracia, es algo que nos están regalando. Es algo que simplemente llegó el Señor y nos quiso dar de una manera misericordiosa, nosotros sin merecerla. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué fue lo que Dios vio en mí especial para darme esta gracia? Y a veces nosotros caemos en la arrogancia y decimos, bueno, el Señor seguramente vio algo especial en mí, porque Él me salvó y hoy me tiene aquí. Vamos a ver qué fue eso especial que Dios vio en nosotros, porque claro que vio algo especial en nosotros. Vamos a tener a la Biblia en nuestra mano. Obviamente nuestra lectura base es Efesios, pero nos vamos a mover hacia la carta a los Romanos, escrita por Pablo. Busque Romanos 3:23. Vamos primero a dejar claro que todos somos pecadores, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, ciertamente, sí, y decimos, bueno, no soy tan pecador, tal vez como el narcotraficante o el secuestrador, pues por eso Dios me salvó. Bueno, vamos a ver si en verdad por eso Dios nos ha salvado. Quiero que leamos 1 Corintios 1:27. Fíjese a quién salvó el Señor. Porque sin duda sí es cierto, todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. Pero aquellos que salvó tienen una característica muy, muy especial. 1 Corintios 1, del versículo 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió, escuche bien, sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ya entendió qué vio Dios especial en usted? Vio lo necio y lo vil. Eso es lo especial que usted y yo tenemos. Dice, así que lo necio del mundo escogió. Y luego dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Qué vio especial en mí? Esto. Isaías, si no le queda claro, vamos a ver Isaías 64:6. Fíjese bien, a veces nosotros nos hacemos sentir como que tuvimos algo muy especial antes que el Señor nos atrajera con lazos de amor. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, escuche, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué tengo de especial? Que soy un trapo de inmundicia, que todo lo que hago está mal, como diría la canción. Que soy como suciedad.
Si no le ha quedado claro, vamos a Efesios. Nuestra lectura base, Efesios 2, 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el versículo 1 me encanta, dice: y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Una característica que tiene un muerto es que huele feo, es que se está pudriendo, es que ya no hay vida, ya no hay nada que rescatar de un cuerpo. ¿Qué pasa cuando alguien muere y quieren utilizar sus órganos? Tiene que ser rápido eso, porque si no el cuerpo se empieza a echar a perder. ¿Qué nos vio especial el Señor cuando nos llamó? Eso, que usted y yo estábamos muertos, estábamos apestosos, estábamos malolientes, y el Señor eso fue lo que vio en nosotros. Eso es gracia. ¿Usted enamoraría a un muerto? ¿Usted llamaría a un muerto? ¿Lo arreglaría? Nadie haría eso. Digo, más que ustedes tuviera algún problema psicológico, pero nadie ama a un muerto, nadie va y quiere estar cerca de ese muerto. Claro que no, pero el Señor nos encontró muertos en nuestros pecados y el Señor tuvo la misericordia de rescatarnos. En el tiempo en el que Martín Lutero escribe estas 95 tesis, sin duda el pueblo estaba con una ignorancia muy grande. No había una Biblia, no había una manera, que ni siquiera la gente podía leer, no sabía leer. Y lo peor de todo es que estaba en latín, la Biblia que estaba en latín, y la gente no conocía ese idioma. Pero finalmente la gente tenía una ignorancia sumamente grande. Y es ahí donde Martín Lutero trata de ayudar al pueblo, a que el pueblo conozca al Dios verdadero y que conozca la salvación verdadera que el Señor le estaba dando. Y pega las 95 tesis, y entonces conocemos todo este movimiento de reforma que hasta hoy en día nos tiene a usted y a mí aquí. Y Martín Lutero enseñaba que solamente la gracia de Dios nos puede salvar. Solamente ese regalo que Dios nos dio, lo que habíamos visto, les enseñó y nos ha enseñado la palabra de Dios, que somos muertos en nuestros pecados, y entonces el Señor nos rescata sin que nosotros hagamos nada, y el Señor nos rescata y nos salva y nos cura y nos ayuda y nos renueva como personas nuevas. El Señor nos hace como Cristo, nos va moldeando el carácter y nos va a restaurar. Eso fue lo que enseñó Martín Lutero y eso fue lo que vivió la iglesia. Tal pareciera que hoy en nuestros tiempos conocemos muy bien la gracia y conocemos que pues por gracia somos salvos y por gracia hemos sido alcanzados. Pero desgraciadamente hay una corriente que se llama humanismo y tal vez nosotros ya lo hemos escuchado acerca de esto. Hemos escuchado que el humanismo centra al hombre y alrededor, el hombre es el centro de todo. Esta idea se ha mezclado en nuestras iglesias, se ha mezclado en nuestras vidas y entonces pone al hombre como el eje central de la vida espiritual. Pone al hombre como el eje central de Dios, es decir, que Dios trabaja solamente para el hombre, como si el hombre mereciera que Dios trabajara solamente para él. Esta idea está muy metida en nuestras iglesias, en nuestro pensamiento. Tal pareciera que a mi voz Dios va a responder y va a hacer. A mi voz el Señor va a actuar, como si fuera el genio de una lámpara.
Esto es algo muy lejano a lo que la Biblia nos dice. En primero, nosotros no somos merecedores de nada. Ya lo vimos, decía Isaías, somos como los demás. Tenemos el mismo, somos trapos de inmundicia, nuestras acciones son trapos de inmundicia, olemos mal, estamos echados a perder, como toda la demás gente. ¿Qué nos vio el Señor? Solo Él sabe. Finalmente Él nos llamó, sin nosotros hacer nada. Esta idea estaba arraigada y hoy está también arraigada, hermanos. Tal parece que nosotros recibimos la gracia y decimos, no, sí, por gracia soy salvo, pero el Señor me llamó porque yo tengo ciertas cualidades, pues que necesita el Señor. Parece de juego, pero es así nuestro pensamiento. Creemos que estamos en los brazos del Señor porque el Señor necesita de nosotros. Imagínense cómo se ha de reír Dios de nosotros, como si nosotros fuéramos indispensables para Dios. Nosotros no lo somos, Él sí para nuestras vidas. Era lo que Pablo, en la carta de los Efesios, quería mostrarle a la gente. Al principio nos habla acerca de la condición del hombre. Nosotros que ya hemos sido perdonados, a veces olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y es muy fácil que cuando una persona, estamos evangelizando, estamos platicándole, un hermano nuevo, somos muy intolerantes hacia las otras personas, porque hemos olvidado este principio. Hemos olvidado que el Señor nos sacó de la inmundicia, que nos sacó de lo necio, que nos sacó de lo vil y nos trajo, nos perfeccionó, nos ha ido perfeccionando, nos cambió, nos transformó, nos renovó. Eso se nos ha olvidado. Por eso Pablo nos recuerda, dice, acuérdate que tú estabas muerto en tus pecados y de ahí te sacó el Señor. No es porque seas el mejor, no es porque seas la mejor persona, el menos pecador, por eso te trajo el Señor. No, dice, de lo más vil traje, de lo peor. ¿Quieres compartir tu testimonio? Comparte ese testimonio. Comparte no lo que tú hiciste con Dios, sino lo que Dios hizo contigo. Era lo que Pablo les quería decir a los efesios. Les decía, acuérdense de dónde lo sacó Dios. Acuérdense que ustedes son de lo peor. Usted y yo fuimos rescatados de eso, hermano. Fuimos rescatados de la inmundicia, fuimos rescatados de la muerte a través de Jesucristo. Era lo que quería mostrar Pablo en esta carta. Y hay una segunda parte, porque no solo nos tira Pablo, no solo nos dice, sí, son ustedes una bola de pecadores, y fueron una bola de pecadores, y son de lo más vil, y son de lo más bajo. No, nos da un pero, y en esto viene la gracia. Dice el versículo número 4, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, escuche bien, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese pero es el que nos tiene a usted y a mí aquí. Ese pero es el que ha transformado nuestras vidas. Pero Dios, esa es la diferencia de una persona que está muerta en sus pecados a una persona que ha resucitado con Cristo. Ese pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia es un amor sin medida, es un amor que no nos pide nada a cambio. Esa es la misericordia de Dios. Dice, yo en la misericordia, dice el Señor, yo con mi misericordia los he rescatado y les di vida. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se acuerda que decía Isaías? Que nosotros éramos, nuestras acciones eran trapos de inmundicia, que éramos lo más vil, lo más menospreciado. Haga de cuenta que estábamos en el piso. Y aquí nos dice, pero Cristo nos levantó. Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. Sola gracia nos recuerda
que el que nos levantó, que el que nos sacó de la muerte, solamente es el Señor, a través del sacrificio en la cruz. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia, por misericordia, ustedes fueron rescatados. Por misericordia, ustedes fueron alcanzados, fueron transformados y se les dio un lugar especial. Sola gracia nos recuerda este hermoso versículo. Solo por gracia sois salvos, solo por misericordia ustedes han sido rescatados. Cuando estudiamos sola gracia, nos vamos a dar cuenta que en esta ecuación llamada sola gracia, usted y yo no tenemos nada que ver. Usted y yo simplemente recibimos el resultado de esa ecuación, porque esa ecuación solo la hizo Dios a través de la Trinidad. El Señor, nuestro Padre, crea el plan. Jesucristo ejecuta ese plan y lo hace efectivo a través de la resurrección. Y hoy en día, quien nos llama, quien hace efectiva esa gracia, es el Espíritu Santo. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada. Se puede portar lo mejor que quiera, puede ser la mejor persona, pero si la gracia no lo ha alcanzado, de nada sirve. Absolutamente de nada sirve. Estaba yo escuchando en la semana una predicación acerca de esto y me llamó mucho la atención porque decía el predicador, el único sello que tiene así bien marcado la fe cristiana es la gracia. Porque en las demás religiones, para tú alcanzar el cielo, para tú alcanzar una mejor vida, siempre tienes que hacer algo. Tienes que pasar ciertos pasos, tienes que hacer ciertas cosas. Pero en la fe cristiana simplemente tienes que recibir la gracia. Tienes que estar ahí esperando a que el Señor sea el que te salve. Eso es algo maravilloso. Usted y yo no tenemos que hacer nada. No tuvimos que hacer nada. Ni siquiera a veces nuestra razón quiso hacerlo. Simplemente el Señor nos tomó y así nos envolvió y nos llevó. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado que dicen, yo no quería nada con Dios y de repente el Señor me tomó y ya estoy aquí y sirvo al Señor? Bueno, esa es la gracia. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, entenderemos la razón de nuestra vida. Yo les hablaba acerca del humanismo. El humanismo centra al hombre como el eje de todo. Y cuando nosotros hacemos eso, porque a veces nosotros lo hacemos aún cuando tenemos la gracia de Dios, creemos que yo soy el centro de todo, como ser humano, que Dios tiene que hacer todo a como yo quiero. Usted y yo fuimos creados, no para hacer lo que nosotros queramos, usted y yo fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Si lo que yo hago no alaba, no sirve a nuestro Dios, no estoy queriendo vivir bajo la gracia. No estoy recibiendo esa gracia, la estoy haciendo a un lado, la estoy menospreciando, porque estoy dejando que mi ser humano camine solo. El Señor tiene misericordia y a veces nos deja vivir así. Y cuando menos lo esperamos, topamos con pared y nos damos cuenta que el eje central de la vida es Dios. Yo tengo que caminar en torno a Dios. Todo lo que yo haga debe de ser para gloria y honra de Dios. No le digo que se vaya como los monjes allá, arriba de un cerro o de una montaña, no. En lo que hagamos, todo lo que hagamos, si usted es mecánico, si usted es maestro, si usted es doctor, todo lo que usted haga debe de servir a Dios. Eso también es vivir bajo la gracia, hermano. Cuando hago que Dios sea el centro de todo lo que yo hago y vivo. ¿Qué nos enseña Pablo? ¿Qué nos enseñó Martín Lutero? ¿Qué nos enseña Dios? Que el regalo que Él nos dio, esa gracia inmerecida, que ese momento
en el que el Señor nos tomó, solamente viene de Él. Absolutamente viene de Él. Yo no tengo nada, absolutamente nada que hacer. Dice Pablo al final, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, escuche bien, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos toma, nos transforma y empezamos a hacer buenas cosas, no crea que es por su buen corazón. No lo es. Dice aquí Efesios 10. Lo voy a volver a leer. Dice, creados en Cristo Jesús, escuche, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted cree que se porta bien porque tiene un buen corazón, déjeme decirle que aún esas buenas obras el Señor ya las tenía preparadas. Aún todo eso, el Espíritu Santo es el que nos habla para hacer las cosas. Es el que nos dice, hey, necesito que vayas y hagas esto, necesito que vayas y camines en esto, necesito que hables, necesito que hagas esto, aquello. Si usted cree que hace buenas obras porque tiene un buen corazón, más bien tiene al Espíritu Santo, que es el que le está guiando. Se da cuenta, en la ecuación de la gracia, ni usted ni yo tenemos nada que ver. Eso es algo maravilloso. Pareciera que o estamos acostumbrados que debemos de hacer algo para recibir algo, y por eso a veces queremos hacer muchas cosas. ¿Qué pasa cuando necesita la gente algo? Pues hasta se va de rodillas, ¿no? Hasta donde ha querido ir, hace ciertas penitencias. Pero la gracia nos dice, no necesitas hacer nada. El Señor ya hizo todo por ti. Debemos de dar gracias por la gracia que hemos recibido y debemos de vivir con la gracia en nuestras vidas, hermano. No necesita hacer grandes cosas. Simplemente debemos de dejar que sea Dios quien dirija nuestras vidas. Debemos de dejar que el Señor actúe y escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo. Este plan es perfecto. La gracia es maravillosa. No sé si usted recuerda cuando el Señor lo alcanzó. Ese momento especial, ese momento en el que todas las cargas las dejó en las manos del Señor. Ese momento en el que supo que era transformado, que era amado, que era bien recibido. Y ese momento es un momento especial. Pero sin duda no lo hubiéramos recibido, no lo hubiéramos alcanzado si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, si no hubiera sido por su resurrección. Eso hace la gran diferencia y debemos de dar gracias a Dios por eso. Le invito esa tarde a que usted viva conforme a Cristo, viva como dice aquí el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Debemos de caminar con el Espíritu Santo, debemos de dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos ayude a entender y a hacer efectiva nuestra gracia. La gracia es maravillosa y eso solamente Dios lo pudo haber hecho. Que Dios le bendiga, hermano. En tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. De tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor,
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Les pido que en sus hogares oren también por los hermanos, por nuestro México, por la necesidad que hay de trabajo, que hemos visto que muchas personas han sido despedidas, hermanos. Entonces oremos, porque Dios es el que nos provee todo. Gracias, Padre, por estas ofrendas que tú nos permites dar. Padre, las traemos reconociendo que nosotros no merecemos, Padre, pero tú nos has bendecido y tú has provisto en cada uno de nuestros hogares. Señor, te pedimos por aquellos que no tienen, y permítenos, Señor, ser empáticos y también amorosos con aquellos, Padre, para compartir. Lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, Señor, nosotros queremos traerte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues vamos a recibir la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, pues damos muchas gracias a Dios por las actividades de este día, por la participación de cada uno de ustedes. Recuerden, le ponemos like y también compartir para que otras personas también participen de nuestras actividades de los cultos a nuestro Dios. Sigamos cada día, hermanos, en la participación de nuestros devocionales. Sigamos unidos en oración y que pronto, hermanos, podamos estar aquí en la iglesia para alabar juntos a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.